análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. No habíamos podido estar estos días pasados. Estuvimos allá en San Luis Río Colorado y estuvimos en Baja California. Son estados muy bellos de la República Mexicana, con gente bonita. Traer unas palmas datileras al desierto de Coahuila es la idea y de experimentar cosas de árboles frutales. Pero pues me concentré un poco en la cuestión de ahí de Tijuana, que está muy interesante el nuevo puente internacional del aeropuerto, pero no deja de seguir siendo un país subdesarrollado el nuestro, con carencia de empleos, carencia de buenos salarios, carencia de crecimiento, pero ahora voy a concentrarme básicamente en el impacto de Donald Trump. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Porque no nos explicábamos por qué el director del FBI había sacado en últimas fechas, hace 4 días o 5, la noticia de que había todavía unos Wikileaks de la señora Clinton cuando era secretaria de Estado y que los había movido a través de la computadora de una de sus asistentes que tuvo un divorcio y tuvo problemas. Total, se va a la investigación y ciertamente la señora Clinton había escondido no sé si 60 o 60,000 o 600,000 Wikileaks de cuando ella era secretaria de Estado. Parece ser, de acuerdo a una entrevista que hay de Ramsés, que está aquí en La Jornada, diciendo que hubo presión por parte de los empleados del FBI, investigadores que trabajan en el FBI, de decir que ellos iban a sacar todo este mugreral de la señora Clinton, lo relacionado con los fondos de recursos que ella estaba obteniendo, de la Fundación Clinton, en fin, toda una serie de problemas que se generaron con estas ligas que se dan vía internet y con la modernidad, y que había cometido graves errores la señora Clinton y que había noticias muy, muy peligrosas en esos, o informaciones muy peligrosas en esos Wikileaks. Bueno, claro, me dicen, bueno, es que a Trump lo están ayudando los rusos, probablemente, Assange, que está en Rusia, igualmente el caso de Putin. Pero lo que sí es cierto, jóvenes, es de que está impactando terriblemente a la campaña de Hillary Clinton. Se habla que en este momento hay un empate técnico ya entre Trump y Hillary Clinton, que claro ha votado el 25% ya, porque en Estados Unidos ustedes pueden votar desde antes, pero esta situación pone de punta de pelos a todos los mercados internacionales. La Bolsa de Valores de México ya anda otra vez en 37,000 puntos, a lo mejor baja a 36 de aquí al lunes o martes, dependiendo de cómo se vayan comportando los procesos electorales. Porque una cosa es la encuesta, decir qué candidato le gusta más, Trump o Clinton, y estén empatados, y los que vayan realmente a votar. El poder latino está moviéndose mucho en todos lados, en Miami, en Carolina, en Los Ángeles, para evitar que Trump llegue a la presidencia de la República, con la cosa de la migración, del muro, y de esta revisión del Tratado de Libre Comercio. Esto ha puesto en un caos también al peso, que ya anda en 19.50. Yo había dicho que si llegara a ganar Trump, pues el peso podría irse a 23, 24 pesos por dólar. Y esto también genera una especulación en las exportaciones de ganado, exportaciones de nuez, exportaciones de acero, exportaciones de lo que ustedes quieran. Y pone contra la pared al gobierno del idiota Peña Nieto, que todos los errores que se cometieron en esto de no meterse en las elecciones de Estados Unidos, pues ha hecho lo contrario. Primero invita a Trump y luego quiere invitar a Clinton, ella no acepta, y luego pues ya México se mete de lleno a la campaña presidencial. Ayer vi a Joaquín López Dóriga pues promoviendo de que no votaran los latinos por Trump. Entonces ya se metieron todos en este proceso. El único que no se ha metido, hay que decirlo, es el PG, porque hasta el PAN protestó cuando lo de la visita de Trump. El PG no se ha metido. Entonces estoy viendo en el Financiero pues que va de subida, son las famosas curvas de regresión estadística. Ustedes que estudian economía o que han estudiado otra
psicología, lo que ustedes estudien. Las curvas de regresión estadísticas como los ciclos. Entonces, el problema es que en la última fecha, la curva de regresión de Trump va en subida y la curva de regresión de Hillary va en bajada. Entonces, muy probablemente que para el martes, el día de la elección, 8 de noviembre, se junten las dos curvas de regresión estadística. Va a ser importante quiénes votaron en estos días anteriores, estos últimos 15 días, entre ellos Obama, cuántos votaron después del impacto que tuvo otra vez lo de los Wikileaks de la señora Clinton. Lo que sí es definitivo, yo estuve en Baja California en una boda en Ensenada y me decía un norteamericano que él no iba a votar por ninguno de los dos. Joven, universitario, me decía, porque los dos son muy corruptos, extremadamente corruptos, dependen de Wall Street y del gran capital. Nosotros, claro, decía el joven, estuvimos con Sanders, pero la gente de Sanders, a lo que estoy observando, con estas noticias de la corrupción de la familia Clinton y que sacan a flote, no el director del FBI, parece ser que los empleados del FBI le dijeron al director del FBI, que es republicano, increíble también que esté ahí, le dijeron, si tú no sacas esto, nosotros lo vamos a sacar y puedes ir a dar hasta la cárcel tú. Entonces el señor también estaba contra la pared. No es que hayan sido los republicanos, sino los propios empleados, los propios investigadores del FBI, que empezaron a presionar al señor director, no me acuerdo ahorita cómo se llama, para que sacara la información de los Wikileaks que estaban faltando y que estaban en la computadora o en el servidor de la secretaria de Clinton o de las principales colaboradoras de Hillary Clinton. Así es que las cosas se complican para Hillary Clinton. Esto en el aspecto político y que claro trae sus impactos. El cisne negro, como decía Taleb, de repente aparece, puede aparecer el día martes, no sabemos si Trump va a ganar. Para la economía mexicana es un desastre, entre comillas, porque pues Estados Unidos iría a un proteccionismo, México también tendría que hacerlo, ¿verdad? Nos afectaría básicamente a toda la región del Bajío, desde Monterrey, Saltillo hasta Guanajuato y Puebla, serían los más afectados con esta llegada de Trump. Hoy son las regiones más dinámicas de México, desde Chihuahua, Coahuila, hacia la parte central, y se verían fuertemente afectadas con la llegada de Trump a la presidencia de la República de Estados Unidos. Y claro, como Peña Nieto no sabe qué hacer, ni menos, es decir, es una tormenta perfecta si el caso de Trump llegara a ganar Trump. ¿Por qué? Porque pues tendríamos muchos inmigrantes que no regresaran, bajarían las remesas hacia México, estaríamos con problemas de una válvula de escape que ha sido, la migración siempre ha sido la válvula de escape de la pobreza mexicana. Como no hemos sabido con este modelo económico, llevado a cabo por los chicos del ITAM y del TEC de Monterrey en cierta manera, los neoliberales, no hemos podido llegar a crecer arriba del 2%, un crecimiento capaz de poder absorber 1.200.000 jóvenes al año, con bajos salarios, bajos consumos, bajos crecimientos, baja inversión, baja productividad, pues las consecuencias es más pobreza, más crimen organizado y más exportación de droga. Porque al pueblo mexicano no le va a quedar otra, exportar droga. Es decir, lo que pasó con Colombia con el café, se baja el café, comienzan mejor a exportar cocaína. Entonces, estos son sustitutos y que un país y que los pobladores de un país utilizan pues para poder sobrevivir, no hay otra. Ahorita estaba leyendo que en Michoacán están desmontando, están destrozando bosques completos porque ya Rusia, China y países de Europa pues quieren el aguacate de Michoacán y Jalisco. Y dicen ellos, bueno, esto es lo que da dinero, esto es lo que me voy a dedicar. Y así es la droga también. Es un problema también, hay en cierta manera de oferta y demanda. Hay una gran demanda del aguacate, pues todos a producir aguacates. Total, la situación se complica para México y para la economía mexicana. La bolsa ha estado bajando por la incertidumbre, capitales que se retiran de bolsa, tienen el dinero en dólares, tratan de cambiar a dólares, hay una gran demanda de dólares y automáticamente se revalúa el dólar y disminuye en su valor el peso mexicano. Y esto es consecuencia, pues ya lo dije, del fenómeno Trump. Y por otro lado, en vista de que la Reserva Federal de los Estados Unidos, y a lo que están hablando, va a aumentar su tasa de interés hasta el mes, hasta Navidad, pues dicen los inversionistas, ¿a qué me voy
Es decir, si ellos prevén que en noviembre trasladar su capital para que les empiece a dar dinero en el mes de diciembre, si es que aumenta la tasa de interés en Estados Unidos, y se quitan del riesgo de la devaluación del peso. Entonces, hay flujo de capital de bolsa, de CETES, de bonos hacia los Estados Unidos, considerando primero que va a aumentar la tasa de interés, 0.5 en el mes de diciembre, pensémoslo así. Y al mismo tiempo se quitan de los vaivenes del dólar y peso con el fenómeno Trump y la elección que se va a dar el próximo miércoles. Entonces, como dijo Juan Pablo Rodríguez, me la achacan mucho aquí en Saltillo. ¿Qué hacemos en tiempos de crisis, mi Juan Pablo? Pónganse arriba de una hamaca y esperen los acontecimientos. Porque si ustedes se mueven en este momento, puede ser perjudicial para el negocio. Pensemos, ustedes necesitan comprar dólares, dicen, bueno, lo compro, y si pierde Trump, pues el dólar va a bajar a 18. Si lo compro, puedo comprarlo a 20. Ya perdiste un 20%, un 10% en el transcurso. Pero vamos a pensar que digas, no, me quedo en pesos mexicanos, gana Trump. Entonces llega un momento en que no se puede hacer nada. Mejor quedarse en una hamaca, y es como un pantano. Los pantanos no se cruzan pisando o corriendo. Te hundes mientras más quieres caminar rápido. Entonces lo mejor es pasar un pantano rodando, es decir, rodando uno con el cuerpo. La horizontalidad permite que uno no se mueva. Entonces, quedarse tranquilos en una hamaca, viendo tele y esperar los acontecimientos. Y en el fenómeno de la Reserva Federal ya es un hecho, creo yo, y hablaba Rogoff, hoy le recomiendo un artículo de Project Syndicate de Rogoff, donde habla que ya se necesita aumentar la tasa de interés, porque no va a tener margen la Reserva Federal si en 2017, como dice contra Corner y otros analistas de derecha o de izquierda, viene una recesión para el 2017, la Reserva Federal no va a tener margen. ¿Margen de qué? De bajar la tasa de interés. Pues si la tienes al 0.5, pues ¿qué puedes bajar al 0? O hacer lo que el Japón, que ya están bajando intereses a largo plazo. No solamente a corto, sino a largo plazo están bajando las tasas de interés. Pero en el fenómeno norteamericano tendrían que ir al 2%, como dicen ellos, que es la meta de la Reserva Federal, de aumentar la inflación y con ello aumentar las tasas de interés para tener margen, que si viene una recesión, pues las bajo, presto a cero interés o al 0.5, para que la industria, la banca pueda tener dinero y pueda respaldarse con ese dinero barato en caso de que haya una recesión y una próxima crisis, de acuerdo a la propia teoría de Minsky, que decía que vienen elementos de la venta de activos fijos, que la gente tiene miedo, empieza a vender sus acciones, empieza a generarse un pánico, a retirar su dinero, a comprar oro o comprar acciones puede ser hasta de commodities, pero pues en los commodities también están muy bajos de precio y se genera una trampa de la liquidez del que hablaba ya el maestro John Maynard Keynes. Entonces, pues estamos en una época de incertidumbre, de una época de crisis de la teoría monetaria, de la teoría neoliberal, definitivamente, y lo dice Nadal hoy en un artículo de La Jornada, donde Nadal habla de que sencillamente ya estamos en una crisis propia de la teoría económica, y tiene toda la razón. De ahí que Stiglitz, Krugman y todos ellos pues planteen cosas innovadas, o como Adair Turner, la teoría del helicóptero, y hoy también Varoufakis habla precisamente de una renta mínima para todos los pobladores del primer mundo. Es decir, regalarles dinero para que consuman, para que el consumo se dinamice, la producción, el empleo, la productividad, los impuestos, y que la economía comience a tener un círculo virtuoso. Y es lo que dice Varoufakis ahora, que es la idea de Adair Turner, que era canciller económico de la Gran Bretaña, y que dice, bueno, no nos queda otra más que la propuesta de Friedman allá en el año de 1966, cuando le dijeron a Friedman, bueno, si no funciona la teoría monetaria, no funciona la teoría fiscal, es decir, deuda del Estado, para poder financiar las obras públicas y el empleo y la actividad económica, o bien la teoría monetaria donde dice, vamos a soltar dinero fácil, a tasas de interés cero.
Si esos dos elementos ya no funcionan, decía Friedman, no nos queda más que el de remedio de regalar el dinero a la gente. Es la teoría del helicóptero. Pero imagínense que le permitan a Peña Nieto y al PRI y también al PAN estar regalando dinero a la gente con esta bola de corruptos de gobernadores que tienen, pues imagínense, pues sería el control político, por ejemplo, de México y de los propios Estados Unidos y de toda Europa por la derecha, ultraderecha o los partidos como el de Rajoy, ¿verdad? Pues ahí te doy dinero y vota por mí. Entonces, ahí hay una gran, llamémosle una gran oposición a la teoría del helicóptero y que fue votada en contra, por ejemplo, en Suiza. Cuando le dijeron en Suiza, oigan, ¿la aplicamos? No, porque eso deforma ya la actividad no solamente económica, sino que impacta también a la actividad social y a la actividad política, sobre todo en todos estos países. Y entonces, pues vemos que el sistema no tarda, no se recupera. Como dijo el maestro de Harvard, el asesor de los Clinton o de William Clinton, Larry Summers, estamos ya metidos en un bajo crecimiento secular, que ahí nos la vamos llevando. México se habla ya de un crecimiento del 1.9. Pero toda la América Latina hoy está metida en un decrecimiento, Brasil, Argentina, y los demás países traen crecimientos mínimos, excepción Panamá, Perú, y no sé si Bolivia. Pero todo lo demás está estancado. Es un estancamiento, es decir, no crecen adecuadamente y el sistema, después de traer crecimientos del 6% después de la Segunda Guerra Mundial, hoy se conforma con crecimientos del 1-2% a nivel mundial y claro, la gran actividad la tiene China, que por cierto subió mucho la actividad industrial en China y todo el sudeste asiático. Ahí es donde está el crecimiento y ahí vienen los próximos empujes del capitalismo moderno, debido que, pues, a un capitalismo de Estado aplicado en Singapur, aplicado en Hong Kong, aplicado en China, aplicado en Malasia, es decir, el Estado interviniendo para que el capitalismo pueda desarrollarse adecuadamente con obras de infraestructura o con créditos baratos por parte de los, en caso de China, de los bancos centrales, de los bancos, paraestatales. Entonces, el sistema en sí en general está enfermo, se los he dicho aquí constantemente. Difícilmente la economía mexicana estúpidamente puede salir adelante del 2%, mientras no aceptemos de que tenemos que subir salarios, ojalá y Trump, como la señora Hillary, obliguen al gobierno mexicano a aumentar salarios como los alemanes, como los franceses obligaron a España, Portugal y Grecia. ¿Quieres entrar al Tratado de Libre Comercio, a la Comunidad Económica Europea? Vas a tener que subir salarios de 5 a 1. Si un alemán ganaba 5 pesos, 1 ganaba el español. ¿Qué le dijeron? Pues mínimamente de 5 a 3, güey. ¿Con qué propósito? Pues que me consumas. Nosotros tenemos una balanza de pago superavitaria con Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos va a decir Estados Unidos? Señores, si quieren que continuemos en el Tratado de Libre Comercio, van a tener que aumentar salarios por decreto. Se jodió, se chingó, como decimos los mexicanos, porque quiero que tú, México, me consumas. Pero al mismo tiempo, de acuerdo a las teorías de Sainz y de la Universidad de Berkeley y mías desde 1974, decíamos, el aumento salarial provoca un crecimiento virtuoso en el sistema. Claro, que es la contraposición del salario, pero un aumento salarial provoca un aumento del mercado. Ya no le interesa tanto al capitalista la tasa de ganancia, sino la masa de ganancia. De ahí que vemos que en Estados Unidos muchas veces productos que se producen masificadamente son más baratos que en México, porque el producto por unidad tiene un costo menor. Pero para tener masificación del consumo se necesitan buenos salarios. Y entonces por ahí va a venir la presión, apúntenlo. Va a venir la presión por parte de Clinton y por parte de Trump, diciéndole a México en el Tratado de Libre Comercio, tienes a fuerza que aumentar los salarios para evitar de que Estados Unidos tenga un déficit en cuenta, en balanza de pagos, de 60,000 millones de pesos de dólares, con respecto a México. Lo mismo tiene que hacer México con respecto a China. O mete tarifas arancelarias, o lo obliga a aumentar salarios, o hacer políticas tortugas llamémosle, en las fronteras,
Colima, en Manzanillo, en Guaymas, en Las Truchas, para dejar de importar en grandes cantidades productos de China que ahorita nos están costando en el déficit México con China de más de 60,000 millones de dólares. Por otro lado, en América Latina, pues siguen los problemas en Argentina y Brasil. El idiota de Macri que quiere meter a la fuerza a la cárcel a la señora Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que va a provocar Macri? Pues que la está haciendo héroe, y sobre todo héroe del justicialismo, o héroe, vamos a llamar, del peronismo. El problema del peronismo es que es una amplia gama de componentes del peronismo, desde burgueses, pequeños burgueses, obreros, proletarios, marginados. Con este fenómeno, Macri está haciendo héroe a la señora Cristina Kirchner porque supuestamente la quiere meter a la cárcel. La está haciendo héroe y está conformando un gran movimiento abajo en la parte del justicialismo, como dijo Pepe Mújica, el expresidente del Uruguay. Pues a Cristina la están haciendo una héroe y están haciéndola como Evita Perón, que fue la líder del justicialismo, la líder de abajo, no de los de arriba. Los de arriba se fueron muchos con Macri, están en alianza con Macri, que son los neoliberales. Es como el PRI antiguo, había desde burgueses, pequeños burgueses, clases medias, obreros, campesinos, marginados. Bueno, lo mismo pasaba con el justicialismo, pero ahora que la crisis ha tocado a fondo en la Argentina, el justicialismo comienza a reconcentrarse, el de abajo, en el área de la izquierda, teniendo como su liderazgo a Cristina Kirchner. Y bueno, esto es parte de la propia crisis del sistema a nivel mundial. Lo mismo pasó con el Partido del Trabajo, va a pasar con el caso de Lula y el caso de la señora Rousseff, que con los golpes que están recibiendo se está reconcentrando los movimientos populares en el Partido del Trabajo, y que tarde o temprano no van a necesitar una alianza con el movimiento democrático brasileño, del señor Temer, que actualmente es presidente y que representa a la pequeña burguesía o a la gran burguesía del Brasil, y que va a haber una separación. Total, vienen movimientos sociales en toda la América Latina, en todo el mundo, por estas políticas neoliberales ya fracasadas, y que van a desembocar precisamente en algunos países como Austria, como Francia con Marine Le Pen, como en Austria con el Partido Nacionalista, como en Italia con el payaso este. Muy probablemente veamos por partidos fascistas, pronazistas, que pasó esto lo mismo en los años 30, después de la gran crisis de 1929-33. Esta gran crisis provocó la subida del fascismo y del socialismo y del comunismo a nivel mundial. Es decir, los polos se destapan. Pero, desgraciadamente, pues ahí surgieron líderes como en el caso de Mussolini en Italia y como el caso de Adolfo Hitler, como consecuencia de la crisis y de los pagos que obligaron a hacer los ingleses y franceses a los alemanes y los norteamericanos. Trataron muy mal a los alemanes. Entonces era un odio tremendo, que a tal punto que Hitler pues agarró su rumbo, y lo que llevó a Alemania pues a la gran guerra y al gran exterminio de rusos, 20 millones y 6 millones de judíos. Entonces, toda esta crisis del capitalismo mundial pues no ha terminado, entiéndanlo, no ha terminado, continúa ahí. No saben cómo sacar al capitalismo de la crisis. Ya no es posible crear una tercera guerra mundial, porque sería una guerra nuclear, sería una guerra de destrucción. O como dijo Einstein, la cuarta va a ser con picos y piedras, porque todo mundo van a desaparecer las sociedades como las conocemos actualmente. Entonces evitemos eso y démosle una salida al famoso capitalismo por la vía de la innovación tecnológica, pero sobre todo por la vía del mejor salario, de menos horas de trabajo, de mayores consumos, porque si no, de otra manera, todas las economías del mundo, incluyendo la mexicana, pues van a estar metidos constantemente en un crecimiento secular en México del 1 al 2%, y en Europa del 0 al 1%. Mientras más desarrolladas son las economías, pues más vieja es la gente, menos consumo, menos inversión, hay sobreproducción en todo el mundo, y entonces eso va a evitar que el sistema capitalista pueda seguir adelante. Ahora, en lo que concierne regionalmente México, pues las cosas están complicadas y viene otra recesión.
El fenómeno de Veracruz, que estamos escuchando que los municipios entraron en insolvencia, le va a pasar a Coahuila. No se estén riendo de Veracruz o de Sonora o de Quintana Roo. A Coahuila le va a faltar, ahora que salga Moreira y que se destape la cloaca, el mugrero que crearon la familia Moreira, pues los municipios no van a tener recursos, los fondos de pensiones ya superan los 60,000 millones de pesos, la deuda de los 40,000 millones, proveedores 10,000 millones, no va a haber dinero. Van a decir pues que la federación me mande dinero, pero también la federación está metida en un broncón, porque se debe el 50% del PIB, se deben más de 25 billones de pesos de pensiones, se va a chupar las pensiones y la deuda del 20% del presupuesto, pues no va a haber para carreteras, no va a haber darle a los municipios, el petróleo cada día vale menos. Entonces es un panorama, como le digo yo, es una tormenta perfecta para México, con la característica nueva de que todos los estados de la República traen una deuda, a excepción de algunos, pero todos traen una deuda hasta el queque, hasta acá, están a punto de ahogarse. Es decir, ya no hay margen o room, como dicen los gringos, para poder actuar para una política anticrisis. Y eso es lo grave de todo esto. Entonces las condiciones sociales, las contradicciones sociales que se generarán van a ser superiores a las que actualmente estamos observando. Ojalá y deseo fervientemente equivocarme. De veras, jóvenes, no por ser, dicen es que eres muy pesimista, pues a lo mejor muy realista. La realidad es que la economía mexicana va a seguir postrada en bajos crecimientos, mientras la gran burguesía o los poderosos o la mafia, como dije el peje, controlen este país y no aumenten salarios. Lo que le falta a este país es consumo, consumo interno. Tenemos 120 millones de habitantes, podríamos estar creciendo al 4 o 5%, pero no se puede mientras el Estado no tome la decisión de llevar a cabo una política redistributiva y de mejoría del salario. Eso es definitivo, está demostrado, yo lo demostré en mi tesis doctoral, hasta con cifras. Cuando se aumentaba el salario, las economías crecían. Cuando el salario iba cediendo, las economías entran en crisis. Crisis de consumo, dicen otros, crisis de sobreproducción. Pues claro, hay más producción que el consumo que hay. Pero finalmente es lo mismo, del subconsumo. Todo llega a la contradicción o la lucha de clases de que los ricos no queremos o no quieren pagar más dinero a los pobres para que puedan seguir avanzando en sus consumos y en sus niveles de vida. ¿Cómo andan las bolsas? Déjenme ver, checar Bloomberg, porque es un desastre a nivel mundial. En un día perdió 700 puntos la bolsa de valores, pero déjenme ir a Bloomberg y a ver si se confirma lo que estoy diciendo. Es decir, no están en negativos. El Dow Jones de Estados Unidos está nervioso, va bajando el punto 43 a menos de 18,000 puntos, no se veía tiempo atrás. El Standard & Poor's a 2100, están hablando del menos punto 52. El FTSE de Inglaterra en el punto 77, el Nikkei de Japón bajando el punto 35. Pero vamos a irnos a los mercados locales para ir viendo realmente regionalmente cómo están los mercados. En los Estados Unidos, ya lo dije, el Dow Jones para abajo, la bolsa mexicana ya en 46,909. Ya habían llegado a 48,900, ya bajó a 46,900. El Bovespa de Brasil bajando también terriblemente y anda bajando 1,660 puntos también. Y el caso de México, el peso mexicano a 19, subiendo, bajando el peso mexicano ya a 19.40. El interbancario, porque si nos vamos ya al dólar menudeo en bolsas de cambio, pues estamos hablando de que las cosas se complican para cualquier gente que vaya a una bolsa de valores. ¿A cómo va a crecer?
En el caso de las commodities, déjenme ver, el Brent bajando el 2.44, aparte de que tenemos menos una especulación brutal, el petróleo, que es parte de nuestras exportaciones, bajando terriblemente. El Brent el 2.06, el oro obviamente ante la inseguridad y ante el nerviosismo la gente se va al oro, subiendo a 1.200, casi a 1.300 pesos la onza. El cobre, que es industrial, están previendo que hay sobreproducción, que no va a crecer la industria, bajando el cobre el 0.97 y el maíz subiendo el 0.79 y el ganado también subiendo. Dicen muchos inversionistas, pues prefiero tenerlo en ganado que tenerlo en dólares. De ahí que, jóvenes, pues vamos a esperar, estos 4 días van a ser de incertidumbre, de aquí al martes, o 5 o 6 días, mientras no pase la elección allá en los Estados Unidos. Entonces, por lo pronto parece ser que Clinton va ganando, pero todo puede pasar ese día martes 8 de noviembre o miércoles, martes 8 de noviembre, y vamos a esperar los acontecimientos, tranquilos y tranquilos. Pásenla muy bien, nos vemos, si se comunican con nosotros, pon por favor, mija, ahí el correo electrónico, si no están de acuerdo, pues díganoslo, ¿verdad? Ponle el correo electrónico aquí de MD Saltillo Televisión, primer canal de televisión en todo el norte de México. Hace 4 años iniciamos este canal. ¿Con qué propósito? Movimiento por la Democracia. Nos bloqueaban toda la prensa tradicional, pues la compran los Moreira, la compra el gobierno,